Avancemos el podcast nació con la finalidad de dar a conocer más sobre la insolvencia, pero también de situaciones personales, familiares y emocionales que surgen en medio de una crisis. Es un espacio para escuchar esas historias que nos mueven y quienes hacen parte de este proceso, para compartir aprendizajes, experiencias, anécdotas, donde vamos a confiar y creer que la conciliación es el mejor camino. Bienvenidos a Avancemos el podcast. Les habla Laura Estrada, directora del Centro de Conciliación Avancemos, un espacio para hablar de insolvencia, pero también de esas historias que nos mueven. Hoy tenemos un invitado muy especial. Nos acompaña el doctor Germán Lopera, abogado de la Universidad de Medellín, con especialización en responsabilidad civil y del Estado, derecho societario y es además candidato a magíster en la Universidad de Cataluña en España. También es director ejecutivo de ACEIN, socio director de ASI, Abogados Consultores en Insolvencia y también docente universitario. Bienvenido, doctor Germán. Muchas gracias, Mariana, muchas gracias, Laura, a ustedes dos por la invitación el día de hoy, al Centro de Conciliación Avancemos por tomar este espacio para poder dialogar sobre estos temas de insolvencia, enfocados específicamente en todo este tema de reorganización y todo el tema de insolvencia, tanto de la persona natural como de la empresarial. Entonces, agradezco mucho la participación y la invitación que me hicieron el día de hoy. Muchas gracias, doctor. El día de hoy vamos a hablar de qué es la insolvencia, pero también de todos esos retos y esos mitos que nos trae este nuevo proceso. ¿Cómo llegó al mundo de la insolvencia? Claro que sí, Laura. Mira, la insolvencia ha venido marcando la vida mía profesional, sobre todo en el área del derecho. Yo tuve la oportunidad de participar previamente y de tener algunos negocios en el sector del centro, en lo que llamamos nosotros el hueco, y estuve más de 15 años trabajando en ese sector de la ciudad y tuve varios negocios. La insolvencia siempre estuvo presente porque cuando uno monta un negocio uno no sabe hasta dónde vaya a llegar, uno no sabe, uno inicia una idea de negocio buscando que el negocio funcione muy bien, buscando que las cosas funcionen con una idea muy clara y tratando de colocar todos los elementos a diario para que los negocios salgan adelante y las cosas funcionen. Se contrata personal, se hacen arriendo de locales y demás, y uno a diario va viviendo aquellas personas que ingresan al mercado, pero que de alguna manera no les funciona porque el mercado cambia, porque viene un producto del exterior, porque se comienza a subir los precios, por ejemplo, en las subidas del dólar, o cuando bajaba había unas precipitaciones en el tema del dólar, y comencé a identificar que habían muchos empresarios y había muchas personas que intentaban algún negocio y que no lo podían lograr, que se le disminuía ese flujo de caja diario que tenían, que se les disminuía esa capacidad de hacer los pagos, y ahí fuimos encontrando que habían muchas puertas que se cerraban. Eso fue lo que a mí más me llamó la atención, que una persona que tiene dificultades económicas comienza a cerrarse las puertas. Primero las entidades financieras, posteriormente las cooperativas, los amigos, todo el grupo familiar cercano comienza a darle la espalda, comienza a cerrarle puerta, comienzan a preguntarle y a cuestionarlo sobre lo que está haciendo, sobre la necesidad del negocio, sobre si está haciendo lo correcto, y todas esas puertas que se empiezan a cerrar empiezan a generar dificultades, no solo familiares, sino psicológicas con las personas, porque cuando tú tienes dificultades económicas no encuentras camino, te acuestas y te levantas no más pensando en cómo solucionar la dificultad económica que tienes. ¿Qué sucede con la insolvencia? La insolvencia es esa oportunidad que le dio la ley, tanto a la persona natural como al empresario o a la empresa como tal, de reorganizarse, de renegociar los plazos y los intereses de las deudas que tenga con sus acreedores, es decir, con aquellas personas que le distribuyen algún producto o que le brindan algún servicio, con las entidades financieras, con cualquier persona que tenga una situación de cobro sobre ese empresario o esa persona natural, que puede ser un empleado, puede ser un pensionado, puede ser un maestro, puede ser un docente, un policía, cualquiera de estas personas que tenga una situación donde recibe unos ingresos y que recibe unos préstamos y que definitivamente no logra afrontar en debida forma porque su situación cambió, no logra afrontar en debida forma el pago de ese endeudamiento. ¿Por qué? Porque cambió de empleo, porque la empresa en la que trabajaba se liquidó, porque sufrió una calamidad familiar, una dificultad en su salud, y se ve abocado
a atrasarse, a aplazar el pago de estas deudas y comienzan los acreedores a buscarlos. Durante todos esos años que estuve trabajando en el centro, encontré muchas ocasiones, muchas personas que uno conocía o que cuando uno tenía la oportunidad de comenzar a interactuar con ellos, tenían una gran capacidad financiera, unos negocios muy prósperos y demás, y a medida que iba pasando el tiempo iba disminuyendo y uno los veía cómo se iban quedando, cómo los productos en los almacenes iban volviendo viejos, cómo ya no era un partícipe muy activo en el mercado, y nos tocó ver cómo cerraban muchos negocios, y esa situación muchas veces iba generando dificultad en las personas. Uno iba encontrando que estas personas ya cambiaban su forma de ser, la forma en la que interactuaban con nosotros, ya uno no los veía en los lugares sociales, ya uno comenzaba a ver que empezaban a ser más retraídos y que muchas veces lo buscaban a uno tratando de solucionar ese problema puntual. Necesito 1.000.000 de pesos para solucionarlo de hoy, necesito pagar los servicios que me los van a cortar, los empleados ya no quieren seguir trabajando conmigo porque ya no les he pagado el salario o no les he pagado la seguridad social, y comienzan a cerrarse las puertas. ¿Qué encontramos en la insolvencia? Esa posibilidad de abrir un camino legal, de abrir un camino, una puerta que no estaba abierta inicialmente cuando ya te han cerrado muchas. Yo le digo a la gente cuando llega a la oficina, usted encuentra una puerta abierta donde ya muchas se han cerrado, donde usted ve un camino que, claro, tiene un costo y tiene un valor, no solo por lo que vamos a dialogar más adelante, de pagar un centro de conciliación o de pagar unos honorarios de un abogado, una asesoría, sino que adicionalmente van a tener esa dificultad de que el negocio tiene que seguir funcionando o tiene que seguir viviendo, tiene que seguir consumiendo, tiene que seguir pagando servicios, se tiene que seguir transportando. A diario hacemos una cantidad de gastos que los vamos dando por sentados y no los tenemos en cuenta. Nos tenemos que vestir, nos tenemos que asear, nos tenemos que alimentar, y todo eso va contribuyendo a que el gasto diario puede ser muy alto, puede ser muy bajo, pero siempre hay un gasto, siempre hay un consumo. Somos seres de consumo. Desde que nos estamos levantando en la mañana somos seres de consumo, y esto nos hace llevar a que muchas veces nuestros ingresos no alcanzan a pagar ese consumo diario que tenemos. Cuando va pasando el tiempo, esto nos va llevando a que tengamos dificultades, y ahí es donde se abre la puerta de la insolvencia. Comenzamos entonces a ver una cantidad de personas que nosotros veíamos inicialmente, o digamos en el caso particular veíamos inicialmente, que tenían dificultades y que no se cerraba ninguna puerta. Yo también pasé por eso, yo también pasé por esa circunstancia, yo también tuve esa dificultad y vi en la insolvencia esa oportunidad para volver a salir adelante. Y conversando con algunas personas cercanas les decía, es el momento de salir adelante, pero necesito un espacio. Necesito un tiempo, necesito que los acreedores crean en mí cuando ya no han creído, cuando ya yo les he fallado en muchas ocasiones, pero necesito seguir adelante, necesito que tengan la última oportunidad, me den la última oportunidad, que si bien no me la da el comercio, me la da la ley, y ahí es donde nace la insolvencia. Muchas gracias, doctor. Entonces, podríamos hablar de este tema de la insolvencia no solamente para ese empresario o pequeño empresario, como lo mencionabas inicialmente, como esas personas donde tú desarrollaste inicialmente tu vida profesional, que son las personas del centro, sino que también de esas personas de a pie, que son los ciudadanos, que son docentes, que son militares, que son policías, o que también trabajan en supermercados, supervisores, cajeros, administrativos, pueden acogerse a sus beneficios de la insolvencia. Y como también estamos hablando de esas historias que nos mueven, quisiera saber esa situación en la cual tú conociste la insolvencia. ¿Cómo se fue ese primer momento donde tuviste la insolvencia, no solamente como una ayuda para tu vida financiera, sino para que tú seas ese puente para ayudar a los demás, ser un abogado experto en esta materia? ¿Cuál fue esa situación donde tú la conociste? ¿Cómo llegaste? Porque no es un tema de mucho conocimiento para los ciudadanos ni para muchos abogados, porque en las universidades tampoco se tocan estos temas de insolvencia, sino que la misma vida lleva a esos abogados que se dedican a diferentes cosas a conocer de la insolvencia por su misma profesión, por su mismo hacer. ¿Cómo fue esa situación? Que nos cuentes un poquito de esa historia de tu vida, ¿cómo llegaste? Claro que sí, Laura. Mira, y es un tema que normalmente yo no toco, inclusive con las ya más de 6, 7 años dando clase, el tema personal no lo toco mucho, pero que sea la oportunidad para hablar de ese tema por todo lo que hemos venido recorriendo durante este tiempo. Tú muy bien lo mencionabas, Laura y Mariana. Mira,
las dificultades que uno afronta muchas veces como empresario, yo lo comencé diciendo, uno inicia con un proyecto, uno tiene una idea de negocio, uno tiene una posibilidad de hacer y uno nunca está pensando en iniciar un negocio y que no va a funcionar. Uno siempre está pensando en que el negocio va a funcionar, en cuáles son las oportunidades y cuáles son las ideas. A medida que vamos avanzando, en algunas cosas somos exitosos, en algunas otras no. Y digamos que en el caso mío particular tuvo mucha influencia finalizar la carrera de Derecho con esa situación y esa crisis económica. Yo particularmente recuerdo mucho el momento en el que yo me gradué, porque tenía una circunstancia bastante compleja. Yo miro mis fotos de graduación y yo sé que en mi mente no estaba esa felicidad de todos de graduarnos del pregrado, sino que yo tenía un problema y una situación financiera particular. Yo me tomo las fotos y yo en todo momento estaba pensando en cómo iba a ser esa tarde y cómo iba a ser al otro día para solucionar. Cuando yo empiezo a recorrer este camino del derecho, empiezo a encontrar algunas oportunidades para que la persona que tiene dificultades salga adelante. Cuando ustedes, que son abogadas, Mariana, que ya llevas también algún tiempo y que tuviste la oportunidad de ver algunos temas académicos conmigo, sí, uno encuentra que el derecho se enfoca más que todo en el cobro, en el incumplimiento, en aquella persona que dejó de hacer, que incumplió un contrato, que transgredió esa confianza que le brindaron. Y empezamos a encontrar una serie de elementos y una serie de circunstancias que favorecen a esa persona que se vio incumplida y que dijo, yo le voy a cobrar a esta persona y demás. En el caso particular, empiezo, como ya lo mencionaba, a ver una cantidad de puertas cerradas. Empiezo a ver que definitivamente los negocios que yo tenía, como ya lo mencionamos, en el centro no están funcionando, que el negocio está variando. Yo venía con un negocio familiar que se modificó y que tuvo algunas dificultades. Y que yo tengo que verme en la posibilidad de hacer algunas otras cosas. Cuando inicialmente, en algunos años, tuve la oportunidad de comprar un carro nuevo, de comprar un apartamento, ya empecé a verme con dificultades para conseguir el pasaje del día, para ver cómo me movilizaba, para mirar qué iba. Entonces ya dejé de almorzar en restaurantes caros a mirar cuál era el restaurante más económico y empiezo uno a ver esa diferencia en la calidad de vida que va teniendo, que lo va afectando a uno psicológicamente. Tú, Laura, ahorita me mencionabas que es de las cosas que más me ha llamado la atención, es recibir a esas personas y uno muchas veces escucharlos en situaciones con las cuales uno también se vio. Por eso es muy importante uno haber vivido eso. No hay nada que enseñe más en la vida que la necesidad. Cuando tú estás en un estado de necesidad es donde más aprendes y donde más recursivo eres. La mayoría de los empresarios, de los grandes empresarios a nivel mundial, siempre tuvieron un camino de dificultad y esa dificultad les enseñó a valorar, les enseñó a utilizar mejor los recursos, les enseñó a buscar alternativas y a no creer simplemente lo que dice la sociedad, sino ver que se puede ir más allá. El mundo de los empresarios y el mundo de las empresas en general está llena de riesgos. Hay que asumir los riesgos, así uno haya tenido dificultades. En el caso particular, entonces, volviendo a ese momento donde está la graduación de Derecho, yo decía, yo tengo que mirar de lo que ya tengo, ¿qué puedo hacer? Es decir, yo ya tengo unos grados, yo ya tengo un pregrado y ya tengo un tema de tener una carrera universitaria, tengo que ver cómo la voy a enfocar. Yo inicialmente comencé defendiendo a acreedores hipotecarios, que eran, digamos, estas personas que yo conocía por los negocios y demás, que tenían algunos préstamos y todas estas circunstancias, y me encuentro con el tema de la insolvencia. Y yo digo, aquí hay una oportunidad de ayudar a las personas que tienen dificultad. Aquí hay una oportunidad de hacer valer esos activos, que digamos es lo poco que uno tiene, y que esos activos construyan más riqueza. No dejar que los acreedores o que estas personas que le están cobrando se queden con todo y que el empresario o la persona natural, como tú lo decías, Laura, tenga alguna dificultad. Inclusive sé, Mariana, que en algún momento lo dialogamos, que tu familia también tenía algunos negocios y sabes las dificultades que se presentan. Claro. y te deben haber contado todas las dificultades que se presentan con las importaciones, con surtir un almacén. Estamos en ciudades peligrosas donde un billete falso, cualquier situación de esas lo va afectando a uno en su capacidad económica. Entonces, ver esa posibilidad que le brinda la ley a las personas de frenar un poco o mucho, digámoslo, de frenar esa capacidad que tienen los acreedores de coger el patrimonio, de cobrar, que están en todo su derecho, y el deudor de hacer valer su palabra, de honrar esas deudas que tiene, pero en condiciones diferentes. Y no solamente el tema de un patrimonio, o sea, inmueble o mueble, una propiedad, o un vehículo, sino también
su salario, que muchas veces no solamente, como lo mencionábamos, es el empresario que tiene unos activos, que tiene unas propiedades, sino un docente que tiene un salario y también se le dan muchas libranzas, descuentos de nómina y que al final no termina ni siquiera pagando sus gastos para suplir ahora unas deudas porque todo su salario es descontado por los acreedores. Entonces eso también se ve muy relacionado y también me pone a pensar mucho por qué siendo un proceso tan beneficioso para los deudores y para todas estas personas empresarias y personas de a pie no es tan conocido. ¿Por qué crees que esto no es tan conocido por la sociedad? Porque aún hay tantos mitos o recelos con este tema, porque aún se genera como ese miedo cuando un acreedor es llamado a un proceso de insolvencia, teniendo como en la mente que es un no pago, cuando en realidad no es un no pago, sino es pagar en maneras diferentes y en condiciones diferentes. Claro que sí, mira, digamos que yo pensaría que a nadie le gusta que le ilustren, que le muestren que está quebrado. A mí no me gustaría decir, Mariana, estás quebrada. Mariana, vos estás muy mal, Claro. tu negocio no funcionó. A nadie le gustaría que le dijeran eso. Y a nadie, y en ese mismo orden de ideas, a nadie le gustaría ir a contar esa situación. Por eso, Y es más, ni lo cuentan a sus familias. exactamente. Porque muchas veces llegan y no dicen o nos cuentan en asesorías como yo tengo esta dificultad, pero mi familia no lo sabe y por favor no lo cuente. O le debo a esta gente, pero mi familia no sabe que le debo a estos acreedores. Claro. Es un tema todavía muy sensible y también que uno ve que las personas cuando llegan a esas asesorías vienen muy cargadas de muchas emociones, porque no solamente son ellos, sino que se involucra a toda su familia. También involucra a cómo ellos se sienten y se relacionan con la gente, porque entonces si yo estoy en una crisis financiera, no voy a poder disfrutar lo mismo, no me voy a cohibir de hacer cosas diferentes, de salir, de tomar un café con mis amigas. Entonces eso también viene muy acompañado de todo un estado psicológico de la persona, y que social. No solamente, y social. Sí, que cómo lo van a ver las demás personas cuando él expresa esa Exactamente. situación. Exactamente, entonces mira, yo creo que algo muy importante y un camino que se ha recorrido desde el punto de vista profesional y personal es haber tenido unos 5, 6 años, 7 años más o menos, de netamente estar asesorando a personas, netamente estar asesorando a empresarios, a personas. Eso nos ha dado para descubrir muchas situaciones personales y identificar quién es la persona que uno tiene enfrente, que no es lo mismo hablarle a la ama de casa, al profesional, al independiente, al comerciante o al empresario. Y en esa etapa también tuvimos un tema de aprendizaje muy importante que fue la pandemia. Claro. Nosotros tuvimos, en el caso particular, yo comencé más o menos en el año 2016, 2017, finales de 2016, asesorar en temas de insolvencia. Entonces nos tocó toda esa transición a la pandemia donde uno casi que no necesitaba que le dieran nada, sino que sabía de dónde venía. Personas, por ejemplo, que trabajaban en grandes empresas que uno sabía y que era noticia nacional, que se cerraban o que tenían alguna dificultad, proveedores de algunos negocios que tampoco pudieron funcionar, como Justo y Bueno o Viva, todas esas aerolíneas y todos esos que tuvieron estas dificultades. Y todo ese tema de la pandemia que digamos, potencializó mucho más la crisis de la persona. Pero volviendo al ejemplo que estábamos mencionando y lo que tú decías, a nadie le gusta que le ilustren los errores que ha cometido y las dificultades en las cuales está. Muchas veces en asesoría le escriben a uno en el WhatsApp, no vaya a decir, yo tengo otra deuda, pero que mi esposo no sepa, que mi esposa no sepa. Hay una tarjeta de crédito que yo no he mencionado, porque en insolvencia yo tengo que traer a todos. De alguna manera en la insolvencia yo mostrarme como en realidad estoy ante todos mis acreedores. Cuando una entidad financiera o cualquiera de ustedes me hacen un préstamo a mí, yo les digo que yo estoy muy bien, simplemente necesito hacer algo, necesito hacer una inversión, necesito hacer una compra, un viaje, pero no saben la realidad de lo que yo tengo. La insolvencia es mostrarse como en realidad estoy y decirle a mis acreedores, mire, yo le debo a ella, le debo a las personas, le debo a estas entidades financieras y yo doy toda mi realidad. ¿Qué sucede? Que muchas veces las personas no aceptan. Este video y este podcast lo estamos grabando en Antioquia. Es sabido que en Antioquia tenemos esa sensación de que somos y esa idea de que somos pujantes, de que salimos adelante, de que nada nos puede. Y esa misma sensación nos da para no aceptar que ya estamos en una situación de crisis y no nos gusta ir, como muchas veces y muchos de nuestros padres y nuestros abuelos no les gustaba ir donde el médico porque decían el médico me enferma, yo no voy allá porque allá es donde me empiezo a sentir enfermo. Eso mismo sucedía con uno, no es que yo soy capaz, yo tengo este endeudamiento y yo no soy capaz, y no hemos entendido que ese tipo de situaciones se manejan con cifras.
se maneja con números para poder identificar. ¿Qué nos ha pasado, Laura y Mariana? Sí, muchas situaciones hemos tenido que vivir en estos temas de asesoría, personas que estuvieron a punto de suicidarse. Hace poco en una clase mencionaba una historia que me llamó mucho la atención y es de una muchacha, unos 28, 29 años, pues una persona que no llegaba a los 30 años, a punto de suicidarse, que tuvo una dificultad financiera y venía con una dificultad financiera. Y ese día estaba ya con toda la intención de suicidarse, ya había buscado cuál era la mejor manera, la que menos dolor producía, la que más rápido era, la que menos iba a afectar a la familia, en el tema pues de cómo iba a quedar, ya está todo planeado para el suicidio. Y ese día escucha algo sobre insolvencia, y ese día busca una asesoría. Nos encuentra a nosotros, a mí particularmente en la página web, busca la cita que no, yo se los mencionaba el otro día, que yo no tenía para dar, que ya tenía más de 15 días la agenda organizada y que por algún motivo la secretaria se la agenda para ese mismo día a las 2 de la tarde, yo la regaño y le digo, pero ¿cómo me vas a agendar una persona a las 2? Yo no tengo tiempo, tengo que atender a otra persona a las 3, la persona llega y me dice, doctor, yo me iba a suicidar hoy. Y yo le explico, le muestro, explíqueme cuál es el endeudamiento, esta es la salida, podemos hacer por acá, no te preocupes. Y como le digo a muchas de las personas que entran a mi oficina, deja los problemas jurídicos y económicos en manos de nosotros. Deja esos problemas acá. Una vez cruces esta puerta, aquí hay un confesionario donde me tienes que decir la verdad. Y conforme a eso es que yo voy a planear y te voy a decir cuál es el mejor mecanismo para solucionar estas diferencias. ¿Vas a tener dificultades? Claro, a los acreedores no les van a gustar, claro que no les va a gustar, a nadie le va a gustar que esté esperando que le pague mañana o que ya lleva 2 o 3 meses de atraso y que le diga, dame más espacio de tiempo para pagar. Esa situación no es nada favorable. Y si somos empresarios y venimos de familia de empresarios o de personas que han tenido calidad de vida o una buena calidad de vida, más difícil va a ser reconocer que estamos en una situación de dificultad. Pero hay que hacerlo y esa es la invitación. ¿Por qué se conoce poco? Falta más difusión. Claro. Falta más difusión. Ahora con la modificación de la ley, este año desde febrero tenemos una modificación de la ley que ha favorecido, que suspende los descuentos de libranza, que suspende los descuentos de nómina, pero la gente aún no lo identifica. Y esa dificultad también, que tenemos los abogados para llegarle a las personas sobre pero todo. También en redes sociales se ve mucho la desinformación. Total. Porque hay mucha información que se ve como en redes sociales como TikTok, Instagram, donde muchos creadores de contenido o personas que simplemente suben videos desinformando sobre este proceso, que no son expertos, que no son especialistas, y que entonces las personas también vienen con ese temor y dicen como, eso sí será tan bueno, sí será verdad, sí puedo surgir otra vez a la vida financiera. Porque no solamente entonces estamos hablando de negociar capital, de condonar intereses, sino también de esos beneficios donde te van a suspender descuentos de nómina, donde una vez ingresas al proceso de insolvencia no te podrán embargar, ningún acreedor podrá iniciar ningún proceso ejecutivo o de cobro en contra de esta persona que ingresa. Entonces las personas vienen con esa desinformación, pero entonces hablemos de esos mitos. Claro. Y esas barreras o esas realidades que se presentan en el proceso de insolvencia. Claro que sí, Laura. Mira, digamos que yo voy a contar algo y es muy rápido y es esa dificultad que yo tuve inicialmente para aprender sobre el tema de insolvencia. Es decir, hace unos 10 años era mucho más difícil encontrar información sobre insolvencia. En el caso particular me dio mucha dificultad empezar el primer estudio en insolvencia porque no se conocía, porque las universidades no lo aperturaban, porque no habían estudiantes suficientes y se comenzó, digámoslo, desde el año 2016 a hacer un estudio en insolvencia, en ese momento en la Universidad de Medellín inicialmente, después fue en la Universidad de Rosario y demás, pero tuve la oportunidad de tener ese primer acercamiento a un tema académico después de casi 8 meses de esperar a que se abriera esa convocatoria o que se abriera ese curso, que fue un diplomado como tal. Hoy por hoy nosotros desde Avancemos vamos ya en la 6ª cohorte del diplomado en insolvencia. Ninguna de las cohortes ha disminuido de 30 personas como estudiantes de Derecho. Entonces, ¿qué hemos hecho? Y Mariana mencionaba ahorita en la presentación que soy el presidente ejecutivo, director ejecutivo de ASEIN, que es una asociación dedicada netamente a estudios en insolvencia de la persona natural. ¿Qué es lo que hemos buscado, Laura y Mariana? Tú que fuiste estudiante mía en la universidad, tratar de transmitir esa parte técnica, esa parte teórica a los abogados y a todos los interesados en asesorar, para que esa información vaya en debida forma
ante las personas que quieren conocer sobre estos trámites de insolvencia. Hemos venido dando una campaña muy interesante en temas académicos. A mí algunas personas me decían, pero es que usted ¿por qué está dando las llaves del negocio? Y yo, no, es que si este negocio es tan bueno y le podría servir tanto a la gente, que si más personas conocieran técnicamente, más personas pudieran ayudar a otras personas a declararse en insolvencia y a solucionar sus problemas. Uno a veces ve que la gente llega a donde uno y le dice, no, yo ya perdí la casa, a mí ya me quitaron el carro, yo llevo 2 años con el descuento del salario pensando que están pagando. No, y además terminan en un remate la propiedad y aún siguen pagando la deuda. Siguen pagando, entonces claro, la ley favorece, yo no estoy diciendo que no se tiene que pagar, las deudas se tienen que pagar, pero la ley da oportunidades para que tú en esa situación de dificultad puedas salir adelante. Se han venido preparando muchas personas cada vez más interesadas. Hace poco abrimos la 6ª cohorte, más de 35 personas de todo el país, aprovechando la virtualidad para que se conozcan un poquito más del tema y ese conocimiento vaya más técnico, porque lo que tú dices es verdad. Cualquier persona hace una leída de cualquier artículo sobre el tema de insolvencia, ya cree que puede asesorar y empiezan a dar una información que es errada. Entonces, la persona con muchas dificultades y con muchas, preguntas que tiene sobre el trámite de insolvencia, y viene otra persona que no está bien preparada y le da la información errónea o lo hace cometer errores. Cuando estamos asesorando en insolvencia, nosotros tenemos que entender que estamos con la vida financiera, con la vida personal, económica de la persona en nuestras manos. Y tenemos que dar la mejor asesoría posible. Para dar la mejor asesoría tenemos que estar preparados. Y que se ve reflejado en esa familia al final. Total, que al fin el impacto que tiene las finanzas personales termina impactando a toda la familia, termina tocando a toda la familia, termina permeando toda esa situación familiar. Dicen que cuando entra la insolvencia, cuando la insolvencia entra por la ventana, el amor sale por la puerta. Y eso es muy complejo porque es una realidad que se ha venido desarrollando durante todo este tiempo, porque una situación económica difícil va alterando todo, como yo les decía, te acuestas pensando en el problema y te levantas pensando en el problema. ¿Qué brinda la insolvencia? Esa oportunidad legal que necesitamos que la gente conozca en debida forma. Primero nosotros, los abogados y los asesores en este tema, conozcamos bien para poder dar una información técnica y que la gente sepa que existen posibilidades de solucionar esas dificultades que se tienen de una buena manera. ¿Cuáles son los mitos o cuáles son los temas que se van presentando? Claro, hay personas que asesoran mal y la gente termina perdiendo sus bienes, termina perdiendo. Entonces les dicen, eso en ese trámite de insolvencia usted le quitan todo. Sí, usted va posiblemente a un trámite de liquidación dependiendo de. La buena insolvencia es la que se planea bien, la que se mira cuáles son las circunstancias y se identifica. Si eres un empresario vas con una normatividad, si eres una persona natural vas por otra, si eres una persona natural comerciante, pequeño comerciante, tienes una regulación especial ahorita con la nueva modificación de la ley y existen muchas circunstancias y decirle a la persona lo que realmente le va a suceder. Entonces es muy importante que exista un profesional en el derecho que conozca de manera amplia y suficiente esos temas de insolvencia. No solamente una normativa aplicable a una persona en particular, sino que también si llega otro ciudadano con otra situación diferente, claro, sepa brindarle una solución o sepa guiarlo a donde otro profesional para que al final logre solucionar su crisis financiera, pero con el mecanismo adecuado para esa persona. Así es, a Mariana le tocó padecer lo que fueron mis clases de pregrado, donde yo tocaba cualquier tema y normalmente terminaba la clase hablando algo de insolvencia. Sí. Y yo lo que más le inculcaba a los estudiantes es miren esta circunstancia. ¿Por qué? Porque como lo hablábamos tú y yo en algún momento, termina uno de estudiar el pregrado en Derecho y nunca le hablaron de insolvencia. No, es que a mí nunca me hablaron. Yo me gradué de la universidad sin que ningún profesor en ninguna área me hablara de insolvencia. Por cosas de la vida y que hablamos de historias, yo hice las prácticas en la Cámara de Comercio, en el Centro de Conciliación, donde aprendí. Pero si no hubiera realizado las prácticas en este lugar, yo de insolvencia en la universidad nunca me la hubiera presentado, ni explicado, ni la hubiera conocido. Y no porque las universidades no quieran o digámoslo, no hayan tenido la voluntad de hacerlo, sino porque no era un tema tan conocido. Tiene 2 o 3 números, pues que para los abogados es ya el final. Hay unos temas de mirar algunos temas contables y sobre todo que muchas veces para los abogados que buscamos cobrar honorarios, es muy difícil cobrarle honorarios a una persona que está en una situación de crisis. Pero como la solución, y esa es, digamos, parte de la explicación que yo le doy a mis estudiantes, como la solución es tan grande,
La solución que yo te doy en insolvencia es una solución que va a mejorarte tu calidad de vida. El último esfuerzo lo debes de hacer, es por hacer esto, porque esto te va a cambiar la vida. Cambia tu vida y cambia la vida del acreedor. Entonces yo le mencionaba a Mariana, porque siempre en los temas, en las clases yo hablaba de varios temas, de todo lo que tenía que ver con mi materia, y a los estudiantes de cualquier materia que yo he tenido la oportunidad de dar, tanto en pregrado como posgrado, siempre les hablo de la materia, pero siempre coloco el tema de insolvencia. Y siempre les digo, con este tema, lean esta norma, venga, yo les explico, miren las posibilidades. Y muchos de ellos, como tú, han tenido la oportunidad de coger o de dirigirse, encaminarse por esta área de la insolvencia, y hemos ido mejorando aún más. Yo muchas veces veo la publicidad de insolvencia y digo, este tipo fue alumno mío, esta chica trabajó conmigo, esta chica, hace poco iniciamos una corte de un diplomado, fueron varias personas que habían trabajado conmigo, que se dedicaron netamente a esto, y es donde uno dice, perfecto, esto es lo que estamos buscando, profesionalizar aún más el tema de la insolvencia para que sean más personas tratando de ayudar a otras. Luis Alonso Rico, que fue docente de varios de nosotros en la universidad, decía que lo más hermoso que tenía el derecho era la posibilidad de ayudar a otras personas, ayudar a solucionarles sus problemas del día a día. Aquí no estamos con temas abstractos, ni estamos con cuestiones muy elaboradas, es el día a día, el cómo voy a mercar, cómo voy a pagar esta cuenta, me van a cortar los servicios, no tengo celular, voy a llamar al abogado a pedirle una cita, pero me cortaron el celular. Claro. ¿Dónde trabaja el abogado? Me toca ir allá a pedir la cita de manera presencial. No, es que yo estaba por aquí y entonces aproveché que vi, no, resulta que le cortaron el celular y no tenía con qué ir a pedir la cita. Y a esa misma persona, nosotros como abogados les vamos a cobrar. Claro, les vamos a cobrar porque es que esto tiene costo, pero la solución es una solución que cambia la vida de las personas. Y ya hemos tenido, como lo mencionaba al principio, la oportunidad de conocer mucha gente que se han evitado suicidios, de promover que las familias sigan unidas, de buscar personas que solucionaron esa coyuntura particular que tenían y siguieron saliendo. Yo les digo a las personas cuando están en la oficina, deje los problemas financieros, económicos y legales acá. Déjemelos, yo me los echo al hombro. Siga usted en lo que hace, que lo que hace usted está bien, sea lo que sea que haga. Y decirle mucho también a los asesores, no es lo mismo asesorar a un empresario, asesorar a un comerciante, asesorar a una maestra, asesorar a un policía. Todos tienen perspectivas de vida diferentes. El médico necesita la solución ya. ¿Qué hago para que la solución se dé? Lo que ellos están acostumbrados a hacer. El docente, hay que explicarle bien, graficarlo para que utilice todos sus sentidos y entienda cuáles son los beneficios de la insolvencia, así sucesivamente. ¿Qué hay que hacer para poder dar una buena asesoría? Prepararse. En ese sentido, lo que tú vienes planteando de todo el tema de las personas que se acogen a este trámite de insolvencia, ¿qué tanto apoyo psicosocial se presenta para esas personas que precisamente por situaciones financieras y sociales se acogen al trámite? Mira, Mariana, yo te voy a contar algo. Cuando yo inicié con mi oficina, uno de los beneficios que le damos a la gente era que por haber tomado el proceso con nosotros, tenían derecho a tener una cita con una psicóloga. La psicóloga conocedora de todos estos temas, de las dificultades familiares y todo. Entonces les decíamos, mira, la primera cita es gratis, o sea, ve donde la psicóloga para que la psicóloga te atienda y tú puedas hablar con ella. Resulta que encontramos que nadie iba donde la psicóloga, nadie la visitaba. Entonces yo le preguntaba a Natalia, ¿cómo te ha ido con los clientes? Esta semana te enviamos 10. Digo, nadie me ha llamado. Entonces le digo, vamos a hacer una cosa, ven tú acá. Y cuando la persona vaya a tomar el proceso, te sientas a hablar con ella. Resulta que después de recibir la asesoría y demás, la persona siempre le decía a uno, no, yo no tengo tiempo, venga, yo vengo más adelante, venga. ¿Qué pasa? Que nos da mucha dificultad aceptar que estamos en crisis. Yo lo viví, fue una circunstancia compleja, me tocó empezar de nuevo. Ese empezar de nuevo da mucha brega, nos toca utilizar la misma ropa en varios momentos del mes, nos toca caminar, nos toca cambiar nuestros hábitos alimenticios, nos toca hacer muchas cosas para poder volver a empezar. Pero ese volver a empezar nos lleva a una cantidad de oportunidades que ahí es donde hay que ilustrar en debida forma a esa persona que tiene esa dificultad para que pueda salir adelante. ¿Qué pasó con la psicóloga y con ese apoyo psicosocial? Nosotros, ¿qué es lo que hacemos hoy? Les recomendamos a las personas que si están en una situación de crisis y digamos en la vida personal no son capaces de seguir adelante, busquen una ayuda psicológica, pero no les seguimos insistiendo de que ahí tenían la ayuda psicológica porque mucha gente no lo quiere hacer, porque muchos de nosotros pensamos que no lo necesitamos y resulta que sí lo necesitamos, que sí lo necesitamos, más cuando estamos en estas dificultades. ¿Qué es lo que hemos nosotros, por ejemplo, hecho en los diplomados que hemos adelantado con la, digamos, la invitación
invitación que nos ha hecho la doctora Laura al Centro de Conciliación Avancemos. Hay unos módulos que hablan exactamente de esos temas, de la psicología del consumidor, número uno, porque nosotros estamos en una situación de crisis porque somos consumidores y muchas veces no sabemos cómo consumir o consumimos en indebida forma conforme a nuestros ingresos. No hay educación financiera. Eso también lo vemos dentro del diplomado, algo de educación financiera, cómo manejar las finanzas personales y la psicología del consumidor y de la crisis. La crisis es un estado donde no estamos preparados para ello. Siempre nuestros padres nos trataron de dar todo, de que tuviéramos todos en la mano, de que no nos faltara nada, pero nadie nos prepara para la crisis. La crisis nos la da esa adultez cuando ya nos tenemos que enfrentar al mundo y el mundo es cruel, el mundo es difícil y nos muestra con dificultades lo que realmente es la vida y lo que realmente es el mundo. Nadie nos prepara para la crisis, los papás no quieren que estemos en crisis, los docentes del colegio muy bien lo hacen, pero nos tratan de preparar para un mundo que necesita una cantidad de información, pero nadie nos habla de crisis. Así que esa crisis nos toca afrontarla solos. Los psicólogos y estas personas que saben de temas financieros lo tienen claro, pero nos cuesta recurrir a ellos por un motivo muy sencillo. No tenemos para pagar la asesoría con el abogado ahora para ir a pagarle a un psicólogo. El abogado me modifica las cosas, el psicólogo me va a modificar algo mucho más importante en mi mente, pero no lo hacemos. Entonces tratamos de que los asesores tengan algún componente desde este punto de vista psicológico y entiendan que no es lo mismo hablarle a una persona que viene con una dificultad. No se debe utilizar el mismo tono, se debe de ser muchísimo más empático, se debe averiguar sobre la familia, sobre cuáles fueron las circunstancias que lo llevaron a la insolvencia. Y todas estas situaciones que, digamos, muchas veces van generando esas rupturas familiares, esas rupturas matrimoniales y esa dificultad o esa lejanía con los hijos. Es que yo lo mencionaba ahora, las puertas se empiezan a cerrar y por eso yo le digo a la gente, cuando usted entra a esta oficina, yo sé que ya muchas puertas se cerraron atrás. Yo sé que ya hubo muchas puertas que se cerraron. Así que esta puerta está abierta para poderte escuchar y para poder buscar cuál es el mejor mecanismo y para poderte decir si la insolvencia es tu solución o no. Porque la insolvencia en ese sentido, en el sentido de las finanzas y de la economía, la tenemos que conocer como los cuidados intensivos de las finanzas personales. Es decir, a insolvencia no llegamos con una gripa, a insolvencia no llegamos con un dolor en un codo, a insolvencia llegamos cuando ya no encontramos otro mecanismo para solucionar nuestras dificultades económicas y financieras. Por eso la importancia y la relevancia de la responsabilidad que tiene el asesor, de decirle lo que realmente necesita y no lo que al asesor le conviene. Y no solamente manejar el tema de la crisis que en ese momento está pasando la persona, sino también cómo después vamos a apoyar a esa persona a que tenga una educación financiera. Que no vuelva a llegar a lo mismo. Que no vuelva a llegar a una insolvencia, a una crisis, a una quiebra de sus negocios, sino que esa persona pero empiece desde cero y empiece bien, en el sentido de que aprenda de todo este proceso y aprenda también esa educación financiera que se necesita con la finalidad de volver a su vida, tanto laboral, personal, familiar, pero también su vida financiera de una manera adecuada y asertiva. Por eso, Laura, es tan importante conocer cuáles fueron las causas que la persona lo llevó a la situación de insolvencia. ¿Qué fue lo que te llevó ahí? Pudiste haber invertido mal, pudiste haber gastado de más en cirugías, en ropa, en viajes. Es que nadie está juzgando qué hiciste con tus recursos. Nadie está juzgando qué hiciste con ese dinero. Yo soy muy enfático en eso. Esos dineros de tarjetas de crédito, de crédito de libre inversión, son de libre inversión. El banco no te dice a qué los debes de destinar. Son de libre inversión. Tú mirarás qué haces con él. Mirarás si pagas otra deuda. Mirarás si lo inviertes en un negocio, si lo inviertes en la remodelación de la casa o si simplemente te lo juegas. Como nos pasó una vez con una persona que fue a la oficina y dijo, yo no puedo tener un peso en la mano porque yo soy ludópata y soy alcohólico. Claro, entonces, el dinero que yo tenga en mi mano me lo voy a gastar. Yo en insolvencia no te vengo a criticar eso. Vamos a ver qué vamos a hacer con esas deudas que tú ya tienes, pero también miremos hacia adelante. Y ven, yo te acompaño en esa situación financiera a ver cómo evitas que vuelvas a llegar a una circunstancia de esas. Cómo buscamos alternativas legales y financieras para que no vuelvas a estar en una situación de estas. Pero como lo mencionaba ahorita, déjame esos problemas acá para que tú salgas a pensar,
porque es que te la pasan y muchas veces uno en la asesoría y la persona recibiendo la llamada, mire, es que yo no me aguanto, aquí me están llamando los bancos. Sí, los bancos ejercen su acción de cobro. Es que esos bancos, no, los bancos tienen un negocio y te prestan pensando que tú le vas a corresponder con ese pago. Si no le estás pagando, tienen todo el derecho a llamarte y para eso hay alguna regulación pues que eviten que el acoso sea demasiado fuerte sobre el deudor. Pero cuando la persona está en esa situación, hay que entender la situación de crisis que tiene. Y muchas veces, a mí me preguntaban mucho, ¿usted cobra la asesoría? Yo al principio no la cobraba, pero nos pasábamos horas enteras asesorando y muchas veces las personas lo que hacían era pasar de abogado en abogado y eso iba generando como una sensación de, es que este no cobra y así será de malo que no cobra. Entonces llegamos a un punto medio de cobrar una tarifa no muy alta, no muy cara y decirle a la gente, mire, si usted toma el proceso, eso que me dio está abonado al proceso. De manera que usted lo que está haciendo es una inversión para su proceso que viene, que tiene estos y estos y estos gastos, que se difieren en el tiempo o lo puedes pagar de la siguiente manera. Porque no a una persona que está en una dificultad, yo le debo llegar con otra dificultad o con otro costo. Sino venga, miremos cómo podemos solucionar esto, pero es que esto te va a cambiar la vida. O sea, esto te va a suspender los cobros, lo que tú mencionabas ahorita de los descuentos, de las llamadas, de todo esto, entonces la vida te va a cambiar a ti y a tus acreedores. Entonces esa parte es muy importante que la tengamos en cuenta. Mariana tuvo la oportunidad de estar en algunas clases de pregrado y yo era muy insistente en eso, porque cuando uno se va a graduar, sobre todo en esos últimos años de derecho, uno está pensando y mirando para qué va a hacer. Entonces a mí me gusta más el penal, entonces a mí me gusta más lo más taquillero, familia, a mí me gusta más, alguno por ahí medio loco le gusta el tributario y entonces eso ya cuando uno ve que les gustan los números, uno empieza a mirar, lo que tengo que ver aquí en insolvencia son 2 o 3 numeritos, pero es que qué pereza trabajar con gente que está quebrada, sí, yo sé que no es fácil, yo sé que no es lo mismo que ir a firmar un contrato de compraventa de una propiedad, de una construcción, yo sé que no es lo mismo, la gente viene en una circunstancia diferente, pero solucionas el problema puntual que no lo deja hacer nada. Es que ese problema financiero no lo deja seguir, no lo deja pensar, no lo deja, tiene todas las puertas cerradas. Pero entonces en ese sentido, ¿qué consejo le darías a esa persona que está atravesando esa crisis financiera y que ya no sus ingresos ni tiene otra salida para sus gastos o para cubrir ese endeudamiento? Mira, Laura, una frase que parece cliché, pero que es una realidad, y es, todo tiene solución. Todo tiene solución. Cualquier circunstancia que esté afrontando la persona desde el punto de vista financiero y legal tiene solución. A veces hay que perder un poco más, otras veces se logra solucionar a tiempo, a veces se ve, digámoslo, involucrado el patrimonio y van a haber algunas pérdidas porque ya hay embargos, porque hay garantías reales o hipotecas, pues para que la gente lo entienda, alguna garantía con un vehículo se va a perder, pero tanto vas a perder tú como también van a perder los acreedores. ¿Qué es lo importante ahí que muchas veces se lo decían a uno cuando trabaja en el centro? Toque fondo, que muchas veces el fondo es el que te ayuda a mirar, porque cuando tú tocas fondo, tú ya no tienes otra opción sino mirar para arriba. ¿Cuál es la ventaja de tocar fondo? Que ya no hay nada más para abajo. Cuando tú aceptas que tocaste fondo, a ti la mirada te tiene que cambiar y tú no tienes otra alternativa sino mirar para arriba, porque el fondo ya lo conoces, pero tienes que aceptar y tienes que entender que ya tocaste fondo. ¿Cuál es el mayor consejo? Primero, aceptemos que estamos en una realidad y que estamos en una situación de la que de pronto fácilmente no podemos salir. Segundo, asesórate y busca personas idóneas, que ya son muchos. Nosotros cuando iniciamos contábamos con los dedos de la mano la cantidad de oficinas de abogados. Cuando yo fui a buscar mi primera asesoría habían 2 o 3 oficinas, no encontraba a nadie más. Hoy son muchas personas ya muy idóneas que han venido trabajando en esto, que fueron funcionarios, que trabajaron como liquidadores o en algún funcionamiento desde lo público y que tienen sus oficinas de abogados o sus oficinas de asesoría. Asesórate, averigua, consulta. Es más, no te quedes con la primera asesoría. Si no te sentiste bien, si no generaste empatía con la persona que te atendió, busca otras alternativas, busca con otras personas que otras ayudas te pueden dar, qué otras ideas te pueden dar, cómo más puedes solucionar, pero asesórate y asesórate a tiempo, no dejes que el tiempo vaya pasando, porque como lo mencionábamos ahora, es llegar a los cuidados intensivos de las finanzas. Si tú llegas tarde, va a ser muy poco lo que se puede hacer. Si tú llegas a tiempo, hay mecanismos para solucionar ese endeudamiento. ¿Que van a haber dificultades? Claro, nadie dice que esto es fácil, los acreedores no se van a sentir cómodos, hay que seguir agachando un poco más la mirada, pero ya con la ayuda de un profesional
profesional haciéndolo bien. Muchas veces uno está asesorando, yo he tenido la oportunidad de asesorar varios centros de conciliación, me quedé pues lógicamente con Avancemos por su infraestructura, por la organización y por una cantidad de cosas, sobre todo desde el punto de vista académico, que ya está también en la ciudad de Bogotá. En algún evento nos mencionaban que la cantidad de personas que se declaran insolvencia, más o menos el 70% están en Bogotá. El otro 13% Medellín, el otro 13% Cali. Esas son cifras que hay que tener en cuenta. Eso fue hace más o menos 2 años. Esas cifras se pudieron haber modificado, pero hay una gran cantidad de personas, alrededor de 40, 50 mil personas, que están en dificultades y que algunos de ellos no conocen este trámite. Bueno, yo lo decía ahora, hay que difundirlo porque la manera de difundirlo es preparando a la gente para que técnicamente se den buenas asesorías y de esa manera se pueda llegar a más personas, se pueda asesorar de una mejor manera, porque yo por más que quiera en mi oficina y por mucha gente que tenga 40.000 personas no soy capaz de atender. No, claro. Yo necesito que haya más gente que asesoren esto. Y muchas veces en mi oficina les digo a las personas, mire, los otros abogados que trabajan en esto son fulano de tal, esta oficina, y toman nota delante de mí. Les digo, consúltelo y defina. Algunas veces la definición es el valor de los honorarios, otras veces la definición es que le di más capacidad, otras veces es que yo siento que usted me fue más claro en la respuesta, y muchas veces le dicen a uno, yo estuve en la oficina de tal persona y me dijo, no, ese tema está muy complejo, vaya donde el profe, que le ayuda a solucionar eso, que tiene de pronto una visión un poco más amplia. ¿Qué es lo que invitamos nosotros a las personas? Asesórese. Siempre va a haber una solución, tarde o temprano va a haber una solución y hay que tocar fondo. Si estamos en una situación de crisis, toquemos fondo, que ese tocar fondo nos abre la perspectiva, nos abre la imagen de la vida, nos va a mostrar alternativas y la necesidad nos ayuda a buscar soluciones. Claro, doctor Germán, nosotros te damos las gracias por hacer parte de este podcast, por estar tan amplio a la información sobre la insolvencia y por presentarla de una manera tan humana, pero antes de finalizar el podcast, nos gustaría saber dónde te podemos encontrar, redes sociales, dónde estás ubicado. Claro que sí, mira, inicialmente la oficina mía queda en el Centro Comercial Monterrey. La oficina es 20, ACI Abogados Consultores en Insolvencia. Ya pues compartiremos lo que son los números y las redes sociales, nos pueden encontrar en Instagram, en Facebook, se ha creado como todas estas redes sociales para poder atender a las personas. Por medio del Centro de Conciliación Avancemos también brindamos todo lo que tiene que ver con el tema académico, ahí nos pueden encontrar las personas que estén interesadas en conocer un poco más, en digamos estudiantes de Derecho, que son muchos, que ya quieren conocer de estos temas, las clases se dan de manera virtual, entonces pueden dirigirse al Centro de Conciliación. Siempre muy agradecidos con la doctora Laura, que nos ha tenido en cuenta en todos estos eventos académicos, que ha venido desarrollando el Centro de Conciliación y ha venido creciendo. Yo recuerdo visitar inicialmente el Centro de Conciliación con 3 personas, después verla con 6 y en este momento 28, 30 personas, con crecimiento en la ciudad de Medellín y Bogotá, y uno dice, pero Dios mío, ¿en qué momento unas personas tan jóvenes han desarrollado esta iniciativa de una manera tan adecuada? Entonces, darle las gracias a la doctora Laura, porque sé que su emprendimiento, su entusiasmo y toda su disciplina nos ha llevado a que todos crezcamos como profesionales, así que invitarlos al Centro de Conciliación Avancemos, donde les van a dar las tarifas de la insolvencia, que nos sigan en este podcast, porque sé que van a venir muchos más invitados y va a ser muy favorable para poder entender todos estos temas de insolvencia. Muchas gracias a todos, al doctor Germán, a la doctora Mariana por acompañarnos el día de hoy y gracias a todos a los que nos están escuchando y viendo por creer en Avancemos el podcast. La idea es seguir trayendo más personas, más expertos, más casos reales para dar a conocer no solamente esa visión del abogado, sino esa visión del ser humano y de ese ciudadano que inicia un proceso de insolvencia, empresas, ciudadanos de a pie. Entonces, muchas gracias por conectarse con nosotros. Hasta un próximo episodio. Nos vemos en un próximo capítulo para seguir avanzando juntos en soluciones reales y humanas.